Esta semana Estados Unidos vivió una nueva ola de redadas migratorias en ciudades como Chicago y Nueva York, también otras zonas en este país. El gobierno, por su parte, defiende las redadas como hechos parte de su política de seguridad. Bienvenidos a su programa Al Sur de la Frontera. Les saluda Ani Romero, aquí nuestros titulares. Titulares al sur de la frontera. Muere hondureño atropellado mientras huía de un operativo migratorio. Demócratas investigarán arresto de ciudadanos en redadas migratorias. Agentes encapuchados realizan operativo en Chicago. Bueno, y ahora le presentamos la segunda parte de esta entrevista en exclusiva para Al Sur de la Frontera. El periodista Brainer Ruiz habló con la vicepresidenta Karine Herrera sobre las remesas, los retornados con adicciones y sobre todo cómo el gobierno apoya a los deportados cuando regresan a Guatemala. Vicepresidenta, las autoridades, según los datos, mencionan que alrededor de 18 y 32 años es la edad en la que los hombres migran hacia Estados Unidos, pero también las mujeres en los últimos años en nuestro país han alcanzado un índice muy significativo para salir. Nosotros nos hemos podido dar cuenta que cuando retornan también vienen familias. Es un panorama bastante desolador, pero a través del programa Retorno al Hogar, ¿qué es lo que han podido evidenciar? En su momento nosotros pudimos platicar con el titular de Secatit y nos mencionaban que es un panorama también de algunos retornados que traen algunas adicciones. ¿Cómo se busca fortalecer ese tipo de iniciativas de este programa para todos esos retornados, tomando en cuenta que son diferentes los cuadros que trae cada uno? Bien, como les comenté, están estos cuestionarios que tiene un buen número de preguntas y permite tener como un panorama general de cuál es la situación del migrante retornado. Esto es totalmente voluntario, la respuesta al mismo, y esto nos ha permitido observar que es y deducir que son la falta de oportunidades, la falta de ver posible un futuro en el país, la que los ha hecho salir poniendo en riesgo su propia vida. De esa cuenta, lo que se está haciendo a través del Plan Retorno al Hogar es oportunidades laborales, capacitaciones con el INTECAP y también certificación de conocimientos. Pero además está Secatit, como usted ya lo mencionó. Secatit brinda esta asistencia psicológica en el caso de algunas adicciones y es totalmente voluntario que ellos continúen. La buena noticia es que Secatit también tiene un centro para rehabilitación y que brinda otras opciones. Hay uno en Guatemala y después de más de 20 años tenemos uno en Chiquimula y otro en Santa Lucía. Esto amplía las posibilidades para que ellos puedan continuar con este proceso. También está la SBET, porque la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Algunas de los migrantes retornados han sido víctimas de delitos sexuales. Y también es importante porque la asistencia en estos temas, SBET está también ahí presente, y si tienen algún tipo de, por ejemplo, hemos detectado problemas de malnutrición o de inseguridad alimentaria, también hay un protocolo específico para atender esta condición en el migrante retornado. Estos son algunos de los espacios, pero también hemos platicado con CGPLAN y el plan de becas, porque es importante que ellos también, muchos han estudiado en Estados Unidos. Necesitamos esta homologación de estudios y en el Gabinete Específico de Desarrollo Social se ha planteado cómo el Mineduc puede homologar estos estudios, cómo INTECAP puede, eso ya lo logramos, la certificación de competencias. Y una vez homologados los estudios de primaria, secundaria y diversificado, puedan acceder a una beca que les permita los estudios universitarios. Una beca en el país y, ¿por qué no?,
fuera del país, teniendo claro que muy probablemente en Estados Unidos no podría ser, pero en otros países del mundo sí. Se está trabajando también con esta movilidad laboral. Tenemos las ExpoCap a través del Ministerio de Trabajo, se va a diferentes departamentos y ellos conocen hacia qué países pueden migrar con una visa de trabajo, una migración regular segura. Por ejemplo, con Canadá se tiene esa posibilidad y el día de ayer con Alemania se tuvo la buena noticia que habían 15 guatemaltecos accedido a fuentes de empleo en Alemania y no necesitaban conocer el idioma alemán. Y así con otros países como España, se están haciendo los esfuerzos con México porque sabemos que el guatemalteco, si ha tenido éxito en conseguir empleo en Estados Unidos, es porque el guatemalteco es trabajador. Las guatemaltecas somos trabajadoras y tenemos ese buen ánimo y energía. Y es importante acceder a estas oportunidades de empleo que son a través de una migración regular segura. Vicepresidenta, hablemos acerca de las remesas. Estas pues siguen en aumento. Se ha dado a conocer que pues esto es además de poder reflejar números económicos, las familias por la misma incertidumbre que tienen pues empiezan a enviar esa plata que tanto les ha costado poder reunir allá en Estados Unidos. ¿Cuál es el análisis que se tiene? Sabemos que usted preside también gabinetes económicos con autoridades del Banco de Guatemala y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Qué lectura le podemos dar a esa plata que envían hacia Guatemala? Bien, de momento sabemos que hay mucha incertidumbre, ¿verdad?, en los migrantes en Estados Unidos. Ellos han incrementado el flujo de las remesas que envían al país. Esto ha subido en alrededor de un 9% en el presente año. Frente a esta incertidumbre, como usted menciona, Breiner, y esta ansiedad que genera esta condición, ellos tienen familia en Guatemala y quieren que estén seguros y también son sus ahorros que de ser capturados y enviados posiblemente los pierdan, ¿verdad? Entonces han incrementado, se prevé que para el próximo año serían aproximadamente, si no recuerdo mal, unos 24,000 millones, ¿verdad?, los que estarían enviando en el 2026. El crecimiento, ellos contribuyen aproximadamente con un 19% del PIB, lo cual no es poco, es un pilar de la economía del país. Sin embargo, se está trabajando en otras políticas que permitan otro tipo de actividades económicas para que no sea la dependencia exclusiva de las remesas. Una inversión en sus municipios, en sus comunidades, que también contribuya a ese desarrollo integral, porque se debe generar empleo. De esa cuenta, por ejemplo, con el gobierno de Corea, junto con la OIM, tienen un programa con 15 empresarios, pequeños y medianos empresarios, les han dado unos créditos para que puedan ampliar sus negocios y han generado aproximadamente unos 250 empleos para los migrantes guatemaltecos retornados. Y así, porque ellos han detectado que los que vienen, los migrantes retornados, tienen excelentes competencias, por ejemplo, en colocación de pisos, cielos falsos, para la atención en los restaurantes, en hoteles. Tienen un plus, algo más que ofrecer dentro del mercado laboral guatemalteco. Se están haciendo los diferentes esfuerzos para que la dependencia de las remesas y que las remesas que vengan puedan ser utilizadas en la diversificación económica en el país y en la generación de empleos por las mismas familias de los retornados. Vicepresidenta, agradezco sus declaraciones. Me gustaría que podamos finalizar esta entrevista tan interesante y significativa a través de un mensaje que usted le pueda enviar a todos nuestros televidentes. Este programa no solo se ve en Guatemala, sino también en los Estados Unidos. Puede dirigirse a ellos. Bien,
connacionales en Estados Unidos. Para mí y para todo el gobierno, el IGM, Cancillería, todos los que formamos parte de la Autoridad Migratoria Nacional, estamos muy comprometidos con ustedes, estamos dando seguimiento y haciendo todos los esfuerzos posibles para que el plan Retorno al Hogar tenga éxito. Estamos pendientes de su situación en Estados Unidos, pueden contar con los consulados. Los diferentes consulados están dispuestos para atenderles, darles la información que necesitan y nosotros acá estamos trabajando para que pueda ser respetados los derechos de ustedes y también en el caso de tener que volver al país, poder ofrecer aquí todas las oportunidades que se necesitan, laborales, de estudio y de poder replantear ese plan de vida en sus comunidades. Son bienvenidos en su país, ustedes son parte de nuestro país. Estamos trabajando con mucho compromiso por ustedes. Saben que cuentan con nosotros. Han sido las declaraciones de la vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera, en esta interesante entrevista para poder abordar diversos temas en cuanto a las acciones que el gobierno está tomando para recibir a los connacionales retornados que han llegado a suelo guatemalteco. Por supuesto, nosotros tenemos la responsabilidad de trasladar todos estos temas en su programa Al Sur de la Frontera. Bueno, agradecemos a nuestros compañeros de la red de noticias Salvavisión en Guatemala por esta entrevista con la vicepresidenta de este país, haciendo énfasis pues, a uno de los objetivos de este programa, que es compartir las acciones que están haciendo los gobiernos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para poder recibir y crear oportunidades para que las personas no salgan de los territorios en busca de oportunidades. Siguiendo ahora con las informaciones, el periodista Ernesto Cornejo de la RNA ha preparado un resumen de los sucesos más destacados relacionados al ámbito migratorio de esta semana en los Estados Unidos. Un gusto saludarlos, compañeros, en los estudios principales. Es momento de actualizar todos los pormenores de lo que ha surgido en los últimos días en torno al fenómeno migratorio y la dura realidad a la que algunos también deben de enfrentarse hoy en día en sus países de origen. Iniciamos de inmediato con el detalle de la información, y es que el pasado fin de semana miles de personas abarrotaron las principales calles y ciudades que son lideradas tanto por demócratas como por republicanos. Esto como medida de rechazo a las acciones que está implementando el gobierno de Donald Trump. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Las calles de cientos de ciudades de Estados Unidos fueron el escenario de intensas protestas. Bajo el lema No Kings, no Reyes, miles de personas buscaron canalizar su descontento a las políticas implementadas por la administración de Donald Trump. En la ciudad de Los Ángeles, una que es catalogada como santuario para la comunidad indocumentada, miles de personas salieron a protestar con carteles en mano, como medida de rechazo también a las políticas migratorias implementadas, además del impacto económico que éstas generarán en esta ciudad. Cada vez más difícil se pone, pero es parte de la vida y solo Dios sabe por qué razones pasan todo esto. Y seguimos confiando en que Dios un día nos escuche y las cosas cambien. Es lo único que puedo opinar. Pero en otros puntos del país norteamericano, estas manifestaciones se salieron de control, dejando numerosas personas detenidas. En los casi 300 días que Donald Trump lleva en el poder en su segundo mandato, ha demostrado que está decidido a imponer su agenda política sin detenerse. Además, esta semana entró en vigor los nuevos lineamientos y sobre todo el procedimiento que deben de tener las personas que desean naturalizarse como ciudadanos americanos. Logramos platicar con una abogada experta sobre este tema. Es como 8 meses, pero está variando. Eso es como 80% de los casos. Como parte de las rigurosas medidas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump, se ha conocido de un ajuste en los estándares de revisión para considerar si alguien es apto o no para naturalizarse como ciudadano, pues ahora deberán de cumplir más criterios,
Caso contrario, este proceso será denegado. Básicamente había debates en el pasado si puede incrementar el número de preguntas, si puede cambiar el contenido. Dice que unos 75% del contenido es igual, no ha cambiado tanto, pero, por ejemplo... Bueno, justamente pues hablando de temas migratorios, según algunos expertos en migración, cientos de hondureños que estaban amparados bajo el estatus de protección temporal TPS continúan siendo detenidos en los Estados Unidos y la mayoría de ellos serán trasladados a cárceles de máxima seguridad como Alligator Alcatraz. Máxima seguridad en Alcatraz de los Caimanes. Hay unos 30 que están detenidos y hay también otros que están en carácter ilegal que se encuentran detenidos en Texas para el caso. Hablaba una de las autoridades que hay al menos unos 400 identificados. En otro punto de otra zona fronteriza, también nuestras autoridades han detectado unos 500. La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos aumentó de 10,7 millones en 2019 a 13,7 millones a mediados del año 2023, cuando llegó a representar un 26% de los migrantes en ese país. Y congresistas demócratas y también la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunciaron una investigación exhaustiva sobre los arrestos de ciudadanos estadounidenses y posibles irregularidades cometidas en las masivas redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump. Y en Nueva York, cientos de personas se movilizaron para expresar su rechazo a una redada migratoria llevada a cabo por agentes federales en el barrio de Chinatown. De ciertas enmiendas, ¿verdad? Y estaba como revisando, es interesante, por ejemplo, sobre el presidente Dwight Eisenhower, va a haber más preguntas sobre él, sobre décima enmienda, ¿verdad? ¿Qué es? Y en vez de decir, puede decir una guerra que pasó en el siglo pasado, ¿verdad? Y la gente puede decir, por ejemplo, la guerra de Corea. Ahora lo que va a pasar es que tienen que hablar un poquito del porqué de la guerra de Corea, por ejemplo. Entonces, en cierta forma entiendo, ¿verdad? Yo creo que hay este orgullo y responsabilidad de hacerse ciudadano. Pero ¿qué pasa si los candidatos a la ciudadanía están casados con una persona que tiene un estatus migratorio regular? ¿Les puede o no afectar en este proceso? No hemos visto esto, solamente si, por ejemplo, es alguien con un récord sumamente malo, ¿verdad? Entonces quizás hay un peligro que puede buscar esa información de la persona. Pero realmente el enfoque de la naturalización es en el aplicante, ¿verdad? Porque hay otras formas de buscar gente que tiene antecedentes penales o una orden de expulsión. Y es un dilema, ¿no? Porque tiene que decir la verdad en la aplicación. Y eso es importantísimo. La semana pasada, bueno, una persona mayor de edad y se olvidó de un arresto. No puede cometer errores ahorita más que nunca. Entonces, debe revisar, debe tomar las huellas en una agencia que se llama LifeScan. Y están en todas partes de los Estados Unidos y puede tener los resultados si ha tenido problemas fuertes penales, pero yo creo que si tiene preguntas, si hay una persona vulnerable en su casa y no sabe si debe aplicar, puede consultar con un abogado, no notario público, porque los abogados son las personas calificadas para dar consejo legal en esos casos. Estas nuevas regulaciones se suman a otras iniciativas, como el acceso a ciertos visados y revisiones de quién puede entrar o no al país del norte. Bueno, es parte de la información que les tenemos. En nuestra próxima emisión también les estaremos actualizando todos los pormenores referente al tema migratorio, lo que sucede en los Estados Unidos y acá en Centroamérica. Informó para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto.
Gracias por continuar con nosotros en esta noche de sábado 25 de octubre del año 2025. Contentos como siempre de llevar hasta sus pantallas lo que está aconteciendo en el campo migratorio en Centroamérica y también en México y los Estados Unidos. Un saludo especial a quienes nos sintonizan en www.btv.com.hn y también en Estados Unidos, en Miami, en Telecentro. Seguimos con la agenda y le damos a conocer que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, anunció la creación de un portal digital para que el público precisamente pueda reportar posibles abusos cometidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. La medida surge tras la detención de 4 ciudadanos estadounidenses durante una redada en el barrio Chinatown en Manhattan, que desató críticas por el uso excesivo de la fuerza. Según informó The Guardian, el 22 de octubre del 2025, los arrestos se produjeron en el marco de operativos migratorios que han generado tensión entre las autoridades federales y estatales. James subrayó que el portal busca proteger los derechos civiles de todos los neoyorquinos sin importar su estatus migratorio. Organizaciones comunitarias han respaldado esta iniciativa considerándola un paso clave hacia la transparencia. ICE, por su parte, no ha emitido comentarios sobre las denuncias. En el barrio Villita de Chicago, un grupo de agentes federales encapuchados y armados efectuó un operativo que encendió la indignación de los vecinos. Gregory Bovino, comandante de la Border Patrol, participó directamente en este recorrido por el corredor comercial latino. El concejal Michael Rodríguez denunció que la acción busca generar temor en la comunidad y señaló que fueron al menos 5 las personas arrestadas. Testigos entrevistados por Telemundo Chicago reportaron un despliegue agresivo que incluyó gas lacrimógeno y también algunas detenciones arbitrarias. La comunidad hispana exige explicaciones al tiempo que se organiza para documentar los hechos y exigir rendición de cuentas. Un suceso reportado también en los últimos días es acerca de un joven hondureño identificado como Josué Castro Rivera, de 24 años de edad, quien perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta mientras intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Según el informe de la Policía Estatal de Virginia, el hecho ocurrió la mañana del jueves 23 de octubre en la autopista, cerca de la salida Military Highway, en la ciudad de Norfolk. Castro Rivera viajaba con otras personas cuando el vehículo fue interceptado por agentes migratorios. En su intento de huir, cruzó la carretera a pie y fue embestido por una camioneta que se dirigía hacia Virginia Beach, falleciendo al instante. El Departamento de Seguridad y el ICE confirmaron la muerte y detallaron que 3 de los ocupantes fueron detenidos en una operación basada en inteligencia. Ahora pasamos a otras informaciones y le damos a conocer que Estados Unidos aplicará un examen de ciudadanía más exigente, con más preguntas y también controles adicionales para quienes buscan naturalizarse. Bueno, y siguiendo con nuestra agenda, según expertos, hoy en día el fenómeno de la migración en muchas partes del mundo se debe al cambio climático. Aquí más detalles. El pasado 16 de octubre, el gobierno del presidente Donald Trump anuncia la nueva tarifa de $1,000 para quienes soliciten o sean beneficiarios del parole humanitario, medida que entra en vigor esa misma fecha. Este programa, que permite la entrada temporal al país por razones urgentes humanitarias o de beneficio público significativo, y de acuerdo con datos oficiales, la utilización de este permiso ha crecido en los últimos años, en particular para casos de reunificación familiar, necesidades médicas o situaciones de riesgo inminente en el país de origen. La medida fue publicada oficialmente en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. El documento, firmado por la secretaria Kristi Noem,
establece que la nueva tarifa se aplicará a toda persona extranjera que sea admitida bajo la figura de parole. La tarifa existente antes de su incremento variaba según la categoría del parole. La genérica oscilaba entre los $580 y los $630 en función de si el proceso se había realizado online o por correo postal. Sin embargo, algunas categorías específicas no contemplaban ningún tipo de cuota. Bueno, el anuncio de que las personas a quienes se les conceda un parole humanitario van a tener que pagar una tarifa de $1,000 está contenido en la ley que firmó el 4 de julio el presidente Trump y que establece pues, una serie de cobros en diferentes trámites de visas y también de servicios que presta la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración a personas que desean ingresar a Estados Unidos bajo una múltiple cantidad de razones, entre ellas pues razones humanitarias. Esto sin ninguna duda pues representa una dificultad más para las personas porque pues es una tarifa de $1,000 y no necesariamente esta tarifa está disponible. La aplicación afectará a quienes tengan una solicitud pendiente y que sean finalmente aprobada. Si el parole fue aprobado y emitido antes del 16 de octubre, el beneficiario no deberá pagar la tarifa hasta que solicite una renovación. Esta medida se enmarca en la gran y hermosa ley presupuestaria firmada por Trump el pasado mes de julio, con la que pretende obtener nuevos ingresos en materia migratoria. Claro, pues es que la idea de todos estos cobros que están establecidos en esta ley es financiar, ¿verdad?, la gran demanda de recursos que requiere las nuevas políticas de inmigración del gobierno del presidente Trump para llevar a cabo temas de deportación e incluso para procesar casos de asilo, casos de repatriación, etcétera. Entonces, pues está claro, ¿verdad?, que la idea pues de aumentar estos cobros es que estos sean financiados, o todos los programas, o todos los proyectos, incluso los bonos que están recibiendo los agentes de ICE, etcétera, salgan pues obviamente de las mismas personas que demandan servicios. El programa Parole Humanitario fue una de las principales apuestas de la administración Joe Biden para canalizar de manera ordenada los flujos migratorios. Desde su implementación, esta opción permitió la entrada temporal con autorización legal a más de 117,000 venezolanos, así como 210,000 haitianos, 110,000 cubanos y 93,000 nicaragüenses. Aunque el programa no otorga residencia permanente ni acceso directo a la ciudadanía, ofrece una alternativa segura frente a los cruces irregulares. La administración Trump ha intentado eliminarlo y el Tribunal Supremo le ha dado la razón. De su fin, dejaría a cientos de miles de personas ante dos únicas opciones: regresar a países marcados por la violencia, la crisis y la represión, o permanecer en Estados Unidos bajo el riesgo de deportación. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y hablando en específico de las causas que provocan la salida de personas de sus países, una de estas es el cambio climático y las afectaciones ambientales, además de los desastres naturales provocados por diversos fenómenos que hacen que las personas pierdan todo en sus países, que no puedan residir en el tiempo o en el lugar donde por tanto tiempo crearon su patrimonio, y esto también les obliga a buscar nuevas alternativas fuera de sus fronteras. Nuestros compañeros de la red de noticias Salvavisión desde El Salvador nos han preparado la nota. Cada vez está más demostrado, según los expertos, que el cambio climático se ha convertido en otro motor que impulsa la migración, tanto interna como a través de las fronteras. Se trata de un fenómeno conocido como migración climática, definido por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, como el movimiento de personas que predominantemente por razones de cambio súbito o progresivo del medio ambiente, debido a los cambios climáticos, se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual o deciden hacerlo ya sea temporal o permanente dentro de un estado o a través de una frontera internacional. Su impacto es tan amplio que si no se adoptan medidas
Para el 2050 habría cerca de 17 millones de migrantes por motivos climáticos en América Latina, según proyecciones del Banco Mundial. Este problema va acompañado con otros motores claves, incluida la falta de trabajo decente y de oportunidades de empleo, los altos niveles de violencia interna de un país, entre otros factores. Es ahí donde las personas migran en busca de mejores oportunidades. Esta es una tendencia creciente, en particular entre los jóvenes. Durante más de 40 años, la inestabilidad política y económica, una violencia expansiva y desastres ambientales se han combinado para impulsar la migración de Centroamérica a Estados Unidos. Eventos relacionados con el clima también han contribuido a la migración, ya sea a través de sequías prolongadas, huracanes y otros fenómenos climáticos extremos que alteran la producción agrícola, desplazan a las poblaciones rurales en toda la región. Datos revelan que encuentros con familias y menores acompañados en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado durante la última década. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, encontró nacionalidades de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en la frontera entre Estados Unidos y México 433,000 veces en el año fiscal 2024, un descenso desde el máximo histórico de alrededor de 705,500 en el año fiscal 2022. En los últimos meses se han observado reducciones aún más pronunciadas para los llegados de la región en busca de unirse a los más de 4.3 millones de inmigrantes centroamericanos que viven en Estados Unidos para el 2023. Se considera que hay más de 46 millones de inmigrantes viviendo en los Estados Unidos. Según datos recientes, de estos, alrededor 11 millones residen en el país de manera indocumentada, mientras que la mayoría son ciudadanos naturalizados o residentes permanentes legales. Este es un informe. Y en otras noticias le damos a conocer que el gobierno de Belice y el de los Estados Unidos, justamente pues el Departamento de Estado, anunció la firma de un acuerdo denominado Cooperation Agreement for the Examination of Protection Requests, en virtud del cual Belice permitirá a solicitantes de asilo enviados desde los Estados Unidos sean acogidos mientras estudian sus peticiones. La nación centroamericana conservará un derecho de veto absoluto sobre la admisión de peticiones. La nación centroamericana, pues, en este derecho de veto sobre la admisión de las personas, establecerá límites por nacionalidad y también algunos cupos anuales. Además, se exigirá una evaluación de seguridad rigurosa. El acuerdo aún debe ser ratificado por el Senado beliceño y entrar en vigor tras definir los procedimientos operativos. La administración estadounidense calificó el pacto como un hito importante para combatir la inmigración ilegal y el abuso del sistema del asilo en su territorio. Sin embargo, en Belice surgieron críticas por la falta de transparencia que señalan y el posible impacto sobre la soberanía nacional y los recursos del país, justamente pues en relación a la firma de este acuerdo para convertirse en un tercer país seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que sean capturadas, enredadas o en operativos en los Estados Unidos y que se intente pues ser deportados de este país y no haya tal vez una comunicación estrecha entre los Estados Unidos y el país de origen de los deportados, pues podrán ser llevados a Belice hasta que exista pues una conexión posible de cómo ser llevados de manera segura hasta el país al cual pertenecen. Pero bueno, nosotros vamos a ampliarle más esta información en nuestros siguientes programas de Al Sur de la Frontera. Recuerde también que puede ver la repetición a través de nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ETV Somos Todos Honduras. Gracias por habernos acompañado, les esperamos el próximo sábado.